Muy buenas noches, bienvenido a La Clave, bienvenido a Noticias Paraguay. Esta noche en la primera parte del programa vamos a analizar hoy se cumple exactamente, o ayer se cumplió, 3 meses del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Vamos a analizar con 2 personas, una ya está en los estudios del canal, el otro está llegando, nos avisó recién que está llegando. El que está con nosotros es Leandro Pietro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué tal, Germán? Un gusto estar en tu programa. Bueno, y Camilo Suárez, como le dije, llega en minutos está llegando Camilo Suárez, que también vamos a analizar sobre cómo ven los primeros 3 meses del gobierno. Bueno, básicamente podríamos dividir en varias dimensiones, ¿verdad? Una sería la subjetiva y otra la objetiva. La idea esta noche creo que es hablar desde las ciencias políticas, desde el método científico, y desde ese punto hay un axioma que manejamos que es: todo aquello que se puede medir es lo que existe. Si no se puede medir, no existe. Entonces, lo primero que puedo decir es que hay un déficit comunicacional, creo, en el gobierno. Eso confunde un poco a la gente. Entonces, deja que este gobierno sea medido de 2 maneras. Una sería la aprobación del gobierno, que es una cosa, y otra la credibilidad de la cabeza del gobierno. Porque no es lo mismo aprobar un gobierno o confiar en el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, si el gobierno no hace una campaña comunicacional como se debe y suelta la publicidad y el marketing, que son vectores de difusión de la comunicación es el producto, los que le transportan a la comunicación como producto son la publicidad y el marketing. En Paraguay cometemos el error, y no solo este gobierno, todos los gobiernos, de ser publicistas y marketineros. No está mal, los dos tienen su arte, los dos tienen su técnica, ¿verdad? Pero es una triangulación que debe ser llevada a cabo con el mayor de los rigores para que la gente pueda entender lo que está pasando en un gobierno. Ahora, podemos medir, van a salir seguro las mediciones de los primeros 100 días, que es algo que quedó ya instalado desde el New Deal de Roosevelt, que dijo: en 100 días vamos a solucionar esto del crack del 29. Entonces eso quedó medio en el uso de las mediciones, y creo que van a salir encuestas ahí. Es una forma también de medir, ¿verdad? Tenemos encuestas, focus group, hay diferentes estadísticas. Están las instituciones mismas de gobierno, que son las que pueden rendir cuentas. Esa es la mejor forma de comunicación con la sociedad y con el pueblo, es la de rendición de cuentas, ¿verdad? Mejor si es permanente, no anual ante un parlamento. Entonces, todo ese cúmulo de cosas hay que tener en cuenta para poder medir. Ahora, a los 90 días, y con el permiso tuyo, yo te hago la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tenemos para medir? Seguro hay, pero se comunicó, la gente sabe, llegó a una percepción, a la percepción de la gente, ¿verdad? Porque en definitiva, Luther King decía: la opinión pública es una creencia colectiva, ¿verdad? Esa creencia colectiva nace de percepciones o de sospechas según cómo uno va manejando lo que decía al comienzo, la comunicación. Entonces, en principio te diría como algo no negativo, sino algo que corregir. Son recién 3 meses, sería la comunicación, ¿verdad? La comunicación, saber a dónde están apuntando, porque saber dónde apunta significa que hay una estrategia. La estrategia podemos considerarla como el plan general, ¿verdad? Y luego las tácticas. Las tácticas pueden ser siempre variables, pero la estrategia debe ser fija, o si no estamos, digamos, en un limbo, en un pantano sin tierra firme. Entonces, y las tácticas sí, pueden ser movibles de acuerdo a las circunstancias, que pueden ser nacionales, regionales o internacionales, ¿verdad? Entonces, en base a eso sería mi primera puntualización sobre los primeros 90 días. Ahora, si nos circunscribimos los temas más sensibles, Leandro, Sí. Obviamente el principal es salud. Claro. Porque salud no espera. La ignorancia inclusive espera, Sí. pero la salud no espera. Así mismo. Era algo... Y la salud afecta aproximadamente el 30% del pueblo paraguayo por año. O sea, hay 2 millones, entre comillas, de enfermos por año. Sí. Algún tipo de dolencia. Bueno, ¿cómo ves esa parte? Justamente ayer estaba teniendo con un colega una conversación sobre ese punto, y ya que tocamos la comunicación, vos me seguís con lo de salud, y ahí se unen las
vertientes. Yo le decía, bueno, la política básicamente es un juego de símbolos. Entra mucho y semiología, vos sabrás de tu especialidad, entran los símbolos, entran las imágenes, los signos, es semiológica. Entonces, cuando asumió el primer gobierno, creo que hubo una especie de terremoto para crear el Superministerio de Comunicación. Yo me pregunté, ¿y el Superministerio de la Salud por qué no? Porque pasa lo mismo con salud. Tiene sus instituciones desperdigadas independientemente y no hay una centralidad para poder llevar a cabo, ¿verdad?, una política real. Entonces, tampoco, no hay, yo no veo un mensaje. En cambio, ese sí fue, en la época de Lugo, fue que comunicacionalmente se agarró, sea cierto o no lo que haya pasado, la salud es gratis, la salud es gratis. Repetían permanentemente, no por la repetición se creyó, pero sí hubo una buena comunicación y la gente, en su percepción y en la opinión pública, dijo, sí, hay salud gratis. Ahora, si es cierto o no es cierto, ya no sabemos, ¿verdad? Pero supo manejar bien comunicacionalmente. No sabemos si este gobierno está invirtiendo o no, ¿verdad? O qué está llevando a cabo para en términos de salud, ¿verdad? De políticas de salud. Pero ¿cómo le ve a las autoridades de salud? Bueno, es un tema un poco más particular, ¿verdad? Que debería, digamos, en mi labor sería extraer una muestra y estudiar. Empezó con un pequeño conflicto, es una institución enorme, muy conflictiva, también como la educación, pero puede tener, o sea, no es que puede tener, tiene una posibilidad de instalarse, porque como te digo, es muy corto. En primer lugar, se instalaron las autoridades y el presupuesto que se está utilizando ahora no es un presupuesto diseñado por este gobierno. Entonces creo que de esa manera, a los un año de ahora, vamos a poder saber realmente, ¿verdad? Pero si analizamos otra vez, como te digo, desde el punto de vista que la política es un juego de símbolos, ¿verdad? Los primeros símbolos que nos fueron dando no fueron precisamente políticas de salud, ¿no? ¿Cuáles fueron los símbolos que llevan entrada? Y bueno, sería el que te hablé, por ejemplo, el del Ministerio de Media Comunicación, que suele ser un error que generalmente es de los gobiernos que eran de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, gastaban millones y miles de millones de dólares en comprar canales en ese tipo de comunicación. Y sin embargo, la inversión en salud, la inversión en infraestructura no existía. Entonces, eso no percibía la gente, entonces fue en vano tanta inversión en comunicación porque ya era como una mentira, era una falacia. Entonces, viniendo al punto, yo creo que es el punto otro con una intención de perseguir, ¿verdad?, a los corruptos. También se abre una brecha un poco delicada ahí, que es la pregunta, que eso sí nosotros también estamos estudiando, si es la justicia persiguiendo a corruptos realmente, o es algo selectivo a través de una intención de persecución. Entonces, esas son las cosas. ¿Y para vos qué es? Yo creo que tienen que ver los dos. Siempre que la justicia tenga en cuenta algo, debe investigar, ¿verdad? Pero con el debido proceso. Siempre con un debido proceso. Y nosotros que somos abogados sabemos identificar cuándo es un debido proceso o cuándo estamos volviendo inclusive. Pero hay gente de Añetete también presa. También, claro, por supuesto. Sí, pero tenés que ver el trato que tiene cada uno, sacar las muestras y ahí definir, ¿verdad? Pero sí, lógicamente, por eso te digo, hay una duda ahí entre esto es persecución o esto es la justicia actuando. Pero a nivel regional también es una característica del poder, de nuestros poderes judiciales latinoamericanos, encajonar los expedientes, por llamarle mal y pronto, ¿verdad? Encajonar los expedientes y esperar el momento político para sacar eso y dar el embate, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo está mal, desde todo punto de vista. ¿Y hay acá eso? Pues es regional, por lo tanto puede ser que haya acá también, ¿verdad? No puedo confirmar porque justamente ese es un punto. En el periodismo, ante la duda se confirma, en la ciencia, ante la duda se descarta. Entonces yo simplemente como ciudadano estoy opinando, un poco analizando, un poco opinando, pero de confirmar o afirmar no puedo, ¿verdad? Pero sí, hablamos de fenómenos regionales que tienen ese tinte. En las regiones están pasando que muchos están entrando adentro, ¿verdad?
¿Y qué te parece la expresión del presidente de decir que vaya a la plaza a festejar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este? El presidente está más para políticas públicas, para desarrollar. Me acuerdo, fui presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho en la Nacional. Te voy a hacer una analogía muy chiquitita, pero tiene algo que ver. Y me iba yo con mi carpeta al secretario académico y le dije, firmame, esto fulano tiene que rendir. Me dice, pues Leandro, vos sos presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de la Nacional. Vos tenés que estar en la embajada consiguiendo becas, vos tenés que estar haciendo cambiando el estatuto, cosas de alto gremialismo. No puedes estar acá siendo el gestor de los alumnos. Para eso están los presidentes de curso, para eso están los delegados, ¿verdad? Bueno, lo mismo te respondo con lo del presidente. Yo creo que él tiene que estar enfocado más en cosas macro, ¿verdad? Que marquen una línea fuerte que en pequeñas cosas. Ahora, si es una causa nacional, evidentemente, el presidente debe estar con la gente, ya sea en la plaza, ya sea en el Congreso, donde sea. Claro, pero tomó una postura muy fuerte. Es una postura muy fuerte, claro, sectarista, a mi punto de vista sectarista, sí. Sectarista. Sí, claro. Y en la educación, ¿cómo ves con este conflicto que aparentemente se solucionó? Pero ¿cómo es el sector de la educación, Leandro? Y ese otro sector, conozco más, digamos que desde la técnica, desde el estudio, conozco más como una experiencia, porque Margarita Prieto Yegros, mi tía, finada, ella era maestra. Y también, digamos que la genética le llevaba a ella también a interesarse en cosas políticas. Nunca mezcló, pero sí en interesarse en cosas. Y esa creo es una institución muy, muy conflictiva, que llevó a esta pelea que se dio, que pudo haberse evitado realmente, porque para mí es muy infantil, ¿verdad? Fue una pelea así, parecería de criatura. Entonces, es difícil ese ministerio, como el de salud, son ministerios grandes, el funcionario público tiene su característica propia, ¿verdad? Va separado más a la característica del ciudadano, ¿verdad? De a pie, por decirlo de una manera, tienen sus matices y sus formas de actuar. No digo que esté mal o bien, sino que el microclima, el ambiente le genera a uno su carácter, su forma de ver el mundo. Entonces, eso influye en el actuar, en el pensar. Por eso, el análisis de las cuestiones tienen que ya ser multidisciplinarios. Ahora está entrando en boga, por ejemplo, la neurociencia. Hace poco tuvo Facundo Manes, yo le sigo mucho, leí todos sus libros. Un libro hermoso. Fantástico, es un libro fantástico. Cómo incide, por ejemplo, en la de las políticas públicas. Para que tus televidentes sepan, por ejemplo, habla de dos países culturalmente iguales, vecinos. Por dar un ejemplo nomás de lo que es la neurociencia para políticas públicas. En un país, el 10% nomás era donante. Y en el otro país, 90%. ¿Y cómo que países tan similares del mismo origen, ¿verdad? Y solamente separados por una línea, culturalmente iguales, había tanta brecha? Entonces se fueron a la base. Al entrar a los hospitales, te daban la ficha, ¿verdad? En la ficha, ¿qué decía? Marque aquí, ¿verdad? Si quieres ser donante. Tenías que marcar, hacer ese trabajo de marcar. Bueno, si querías ser donante. Ahí solamente había 10% de donantes. En el que decía, si no marca acá, será donante. Era por omisión, ¿verdad? Ese tenía 90%. Es decir, 10% de no donantes con 10% de donantes, ¿verdad? Por llamarlo de otra manera. ¿Cuál es el estudio que te encuentra en la neurociencia que parece de sentido común, pero que ellos tardaron creo 7 o 8 años en descubrir? Es que el cerebro, ¿verdad? En sus reacciones, en sus ventajas, evolutivamente necesita hacer cosas rápidas y no enfocarse en cosas pesadas. Y vos sabés que le cuesta al cerebro razonar y hacer ese trabajo fuera de lo natural y evolutivo de marcar. Entonces es un principio de supervivencia que tiene el cerebro. O sea, es más fácil el descarte que el a favor. Claro, el omitir que el hacer. Bueno, de hecho, Leandro, ahí tenemos la ley Anita, una ley nueva,
Sí, que convierte a todos los paraguayos, o que convirtió a todos los paraguayos en donantes, salvo expresión en contrario. exactamente. Ahí, por ejemplo, se da eso, Sí, el descarte. exactamente, O sea, vos te anotás si no querés ser. exactamente. Y el caso es simpático o paradójico porque en Chile se aprobó la misma ley. Es una ley que corre en el mundo ya, ¿verdad? No es que nosotros hicimos acá una ley única. Claro. Y en Chile ocurrió que se hizo la ley en el 2010. Y se anotó 2.800.000 personas por el no. Era muchísimo. Casi 3 millones. Sí. En el 2013, el Parlamento chileno soluciona esto de esta forma. Reforma la ley y dice que el que está anotado para no ser donante no puede recibir un órgano. O sea, no podrá entrar en lista de espera. Baja 80.000. Claro. Sistema de compensaciones. Entonces, como vos decís, depende de cómo le decís. El paraguayo, cuando le preguntás cómo está, te dice Naivairi, te dice. ¿Por qué? Porque él parte del mal. O sea, cuando está bien, no está mal. Claro. No es que está bien. Él no está mal. Sí. Por eso te dice, no estoy mal. Claro. Entonces, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y eso es un punto importantísimo a tener en cuenta a la hora de elaborar leyes o instituciones, ¿verdad? Eso es lo que hay que promover más que los casos puntuales, sino ¿qué es una institución? Me acuerdo que mi profesor de máster me decía, ¿qué es una institución? Todo el Ministerio de Salud, Ministerio de la Policía. Tratamos de buscar qué. No, acá enfrente hay uno. Y miramos, ahí está la secretaría tal, ¿no? Un semáforo. Un semáforo es una institución. Y si nos vamos a la definición de qué institución, un premio Nobel la definía como las limitaciones ideadas por el hombre para dar forma a la interacción humana. Yo quiero cambiar medio de eso porque habla solamente de limitaciones. Yo le diría las ideas desarrolladas y establecidas por los hombres para dar forma a la interacción humana. ¿Qué te hace un semáforo? Rojo, pare, está mirando tu conducta. Verde, siga. El amarillo, atención. ¿Para qué? Para evitar accidentes, por ejemplo. Y el cruzar ese límite te genera una sanción, ¿verdad? Y ya que hablaste de nuestra cultura, Saro Vera te explica todo en 127 páginas, 130 páginas sobre cómo es el paraguayo. Al paraguayo le gusta ser transgresor. O cuando te tira los 3 pilares del paraguayo, el bareté, el baí y el ñembotadú. Para irnos a los representantes del pueblo, fijémonos en el parlamento. A los bareté, ¿verdad? Baí, así nomás, esta ley ahí en había un artista popular que decía que el paraguayo profesa las 3 M. O mándase, o méndase y o móndase. Bueno, y sí, tiene las mucho. 3 M. Sí. Y bueno, tiene mucho que ver. Y ese omóndase, Saro Vera, en cierta manera, no es que defiende, no creo que justifica, pero explica. Dice, el paraguayo viene de una cultura tribal. En una cultura tribal no existen las cosas del Estado ni la propiedad privada. La cosa es de todos y el que puede disponer de ese es el jefe. Entonces, todos quieren ser jefe para poder disponer de los bienes de la comunidad, que no son del Estado, A su no son arbitrio. de nadie, por supuesto. A su arbitrio. Camilo Suárez, buenas noches. ¿Cómo está, ¿Qué Camilo? tal, Germán? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo la mesa. Disculpen Bueno, por la llegada tardía. No, tranquilo, Camilo. Estamos analizando los 3 meses del gobierno. Ayer se cumplieron 3 meses, así que estamos analizando un poco. Vos sabés que la norma general de muchos países del mundo es 100 días, que es un lapso en el cual uno ya puede más o menos desplegar la tendencia hacia dónde va a ir, por lo menos los principales temas con los cuales, con las principales ideas con las cuales va a gobernar. ¿Qué te parecen los 3 primeros meses del gobierno, Camilo? Mira, yo creo que para entender los primeros 3 meses del gobierno hay que entender cómo llegó Mario Abdo al gobierno. Mario Abdo llegó al gobierno por una coalición sumamente amplia de dirigentes que iban quedando fuera del proyecto denominado cartismo. Entonces es una alianza muy variopinta, gente que incluso estuvo enfrentada, pero casi a muerte, literalmente. En el caso para ir a un caso, el caso de el expresidente, el ex ministro de Salud,
que ahora asume como Julio Velázquez como consejero en el IPS, que fue aquel que protagonizó el día de la enmienda, se levanta y dice, bueno, vamos a comisión y le da curso a la enmienda. Sin su participación, aquello no hubiera sucedido, no se hubiese incendiado el Congreso, no hubiera muerto Rodrigo Quintana, o sea, todo ese relato que fue lo que le dio fortaleza a Mario Abdo para credenciarse como el que le enfrentó al poder establecido, ahora tiene que pactar incluso con aquellos que formaban parte del otro equipo. Eso caracteriza al gobierno de Mario Abdo, y yo decía hace unas semanas atrás cuando hacía un análisis de coyuntura, antes se explicaba a partir de referencias a algunos autores, algunos teóricos para entender la política. Hoy parece que se referencia a partir de las series de televisión. Hay una serie de televisión que se llama Black Sail, que es de los piratas del Caribe, y cuenta un poco cómo se iban formando esos barcos corsarios y una república corsaria en el Caribe, el caso de las Bahamas, y mostraba la fortaleza que tenían los barcos piratas. Los barcos piratas tienen una fortaleza terrible porque los piratas eran indisciplinados, no tenían mando jerárquico, elegían en asamblea al capitán del barco pirata, tomaban por asalto el barco que venía de la corona. ¿Por qué tenían tanta ferocidad? Porque combatían por un botín. El problema es que al día siguiente de conquistar el botín empezaba la guerra entre ellos, y el capitán era electo entre los piratas. El poder del capitán se limitaba hasta conseguir el botín. A partir de allí empezaban las conspiraciones. Salvando las diferencias, diciendo que es una serie de televisión, el gobierno de Mario Abdo Benítez se parece mucho a un barco corsario. Tuvieron mucha ferocidad y mucha valentía en la batalla para enfrentar a un barco muy bien equipado con un capitán de un mando muy fuerte, Horacio Cartes, que tenía un orden cerrado en su tropa. Pero el problema es el siguiente: lo único que les unía era vencer al enemigo enviado de la corona. Al día siguiente, y conquistado el botín, empiezan las guerras entre ellos. Lo único que a Mario Abdo le mantiene hasta ahora con cierta cohesión en su grupo de gobierno y cierto respaldo ciudadano es que él le enfrentó a Cartes. Entonces, si vos te das cuenta, Germán, cada rato cuando hay un problema dentro del gobierno tiene que aparecer algún conflicto vinculado a Cartes, como si fuera ese famoso chivo expiatorio, encontrar a alguien a quien responsabilizar de los males. Problema en educación, y lo que pasa es que tenemos una herencia muy grande, entonces producto de Cartes. El asesinato de Casuso, y lo que pasa es que estaba vinculado a Cartes. Todo para tratar de evitar ver que los problemas están sucediendo hoy, aquí, y en el propio grupo de gobierno. Hasta hace 15 días atrás los conflictos eran con actores del cartismo. De 15 días a esta parte, los conflictos principales se dan al interior del propio movimiento Colorado Añetete. Lo del Ministerio de Educación no es un dato menor, y estamos hablando que Blanca Ovelar, que es una senadora que tiene mucha ascendencia dentro del coloradismo, por más que no tenga un aparato dentro del partido, tiene ascendencia, es reconocida y generó solidaridad de otros senadores que sí tienen poder fáctico. El caso de Baqueta, que hoy se pronuncia casi indisimuladamente diciendo, para esto pico llegamos al gobierno. No, Beto Velar también. Beto Velar también ya de entrada, pero Baqueta hoy ya casi con rabia y frustración diciendo, yo les quiero recordar el discurso de Mario Abdo, que en campaña decía, vamos a coloradizar el gobierno. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante desde mi punto de vista es que nosotros vemos el ciclo pendular de la política paraguaya del 89 hasta esta parte. Gobiernos débiles, que tienen mucha fragmentación interna, a gobiernos fuertes, de una centralización muy grande. Gobiernos débiles, Guasmosi, Fernando Lugo, ahora Mario Abdo Benítez. Gobiernos fuertes, Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes. Hay como una especie de movimiento pendular de la sociedad, y nosotros lo que vimos es que en los gobiernos débiles son gobiernos donde la institucionalidad misma o llega pidiendo la hora o no llega a terminar el mandato. Ahora, Camilo, Guasmosi le tenía como enemigos a Argaña y a Oviedo. Y a Lino Oviedo. Los dos en sus mejores momentos. ¿Quién es el contrario de Marito hoy? Esa es la cuestión, pues como en la física dicen que no existe el vacío, sino que todo es ocupado por una fuerza. ¿Quién funge de oposición hoy en Paraguay? Que creo que es la gran ventaja que tiene Mario Abdo. No tiene enfrente a una alternativa que pueda concitar una mayoría, hasta ahora, ojo, hasta ahora. Porque el papel de la oposición no tiene que ver con algo bueno moralmente hablando. El único que ocupa la oposición hasta ahora es el cartismo. En realidad, a rigor, hay dos actores que se disputan la ocupación del espacio opositor. El cartismo, con un aparato, una estructura, muchos recursos económicos, y Paraguayo Cubas, en solitario, pero que él representa mucho más que él mismo. Entonces, si vos ves entre la gente que no es adepta al gobierno, ¿quién representa el sentir de alternativa? El Partido Liberal está borrado. El Frente Guasuque está como que ensimismado. Los otros partidos nuevos, Hagamos, Patria Querida, rápidamente se decantaron en ser furgón de cola al establishment.
Entonces quedan dos por fuera. El cartismo, que rompe y no rompe, está todavía en esa transición, y Paraguayo Cuba que confronta y se comporta en un antisistema. ¿Por qué te digo que la alternativa no es moralmente buena o mala, sino que es alternativa? Porque si la alternativa fuera moralmente buena, no hubiese ganado Donald Trump, no hubiese ganado Bolsonaro, etc. Entonces, ventaja que tiene Mario Abdo, no tiene una alternativa todavía enfrente. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos analizando los 3 meses del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, que cumplió ayer nada más, 3 meses. Pausa y volvemos. Camilo, ¿cómo ves las áreas sensibles del gobierno? Que son, en primer término, salud, y en segundo término, educación. ¿Cómo ves? Vos sabés que a esta altura se puede decir ya claramente que no hay una discontinuidad del modelo anterior. Mario Abdo se está dejando llevar por la inercia de lo establecido y le da continuidad nada más. No hay algo que vos digas, bueno, en salud se hizo un giro estratégico en tal área. Es la misma política. Cambió el ministro, pero es la misma política. En educación es prácticamente la misma cosa, con el agravante que tenés estos conflictos que estallaron ahora. Y en economía, allí sí que es donde es más claro todavía que es exactamente el mismo programa, incluso los mismos hombres, porque Benigno López también era uno de los hombres de confianza de Cartes. Yo decía en radio que ayer, jueves, se podía ver claramente que la disputa dentro del Partido Colorado, y casi te diría que a nivel de la alta política paraguaya, es una disputa simplemente por la ocupación gerencial del espacio, sin intenciones de modificar el programa o el modelo. Cosa que decían en las internas, por ejemplo, que Mario Abdo decía un modelo diferente al cartismo. ¿Por qué te digo esto, Germán? Ayer jueves era muy gráfico. A la mañana se tenía la audiencia donde Sandra MacLeod se presentaba ante la comisión y hacía su descargo. Y vos le tenías como en un cuadrilátero, de un lado le tenías a los cartistas cerrando filas en la defensa de Sandra MacLeod, Bachi Núñez era el principal vocero, y del otro lado le tenías también cerrando filas a los coloradoños TT, Patria Querida, los liberales, etcétera, en contra de Sandra MacLeod. Y parecía un enfrentamiento sin cuartel, a muerte. Pero pasadas las 12 del mediodía, pasando a la Cámara de Senadores, vos le veías a todos esos actores que estaban enfrentados a muerte por el caso Ciudad del Este, cartistas, ANTT, Patria Querida, la mayoría del Partido Liberal, unidos, cerrando filas en contra del impuesto a la soja, el impuesto al tabaco, etcétera, teniendo el mismo discurso, el mismo argumento. O sea, no había ninguna diferencia en la argumentación de cartistas y Colorado ANTT con relación a la política económica. Entonces, ¿qué pasa? Si 5 años del gobierno Cartes terminaron donde terminaron, a mí me parece que nosotros con Mario Abdo estamos empezando el 6º año del gobierno Cartes. Con lo cual, yo no presagio nada bueno. La discusión... ¿Y el ejercicio de poder? El ejercicio de poder, que es lo que yo te decía en el primer bloque, que es donde más a mí me preocupa. Porque, bueno, vos podés decir que mientras no haya una crisis económica, lastimosamente no va a haber equidad y justicia social, pero el país va a andar, y va a andar, va a andar. Pero cuando hay crisis de gobernabilidad, que es lo que yo avisoro en el gobierno de Mario Abdo, a lo que no tuvo Horacio Cartes en los primeros 2 años y medio de su gobierno, me parece que se pueden complicar las cosas. Porque Cartes, digámosle que la primera mitad de su gobierno tuvo un férreo control del Parlamento, prácticamente sin ningún tipo de sobresalto. Y la segunda mitad, a partir de la crisis de la enmienda, es cierto que perdió el control absoluto, pero nunca se le fue de las manos al Congreso hasta el último día. No consiguió ya algunas cuestiones, pero tampoco tuvo una amenaza por parte del Congreso Horacio Cartes. A mí me parece que el caso de Mario Abdo, si es que no hace algunas correcciones y redefine su marco de alianza, sí puede correr riesgos su propia gobernabilidad y sí el propio mando del Estado. Es que Mario Abdo Benítez es simplemente el que fue electo candidato entre todos aquellos. Volviendo al ejemplo del primer bloque, el barco corsario. Se miran entre los piratas y dicen, a ver, ¿quién tiene el parche más pequeño? Y le ponemos a Mario Abdo, el más jovencito, el más presentable de todos. Pero lo que pasa es que tiene detrás de él gente que tiene demasiada entidad política propia. Juan Carlos Galaverna tiene entidad política propia, Blanca Velar tiene entidad política propia, Baqueta tiene entidad política propia, el propio Peta tiene entidad política propia. Y vos mirás el caso de Cartes y veías que todos los que estaban en su segunda línea eran anodinos, casi obsecuentes. Entonces, allí yo veo señales de alarma en el caso de Mario Abdo Benítez. Ahora, quiero preguntar de vuelta a los dos, quiero insistir, Camilo. Las condiciones personales del liderazgo político de Mario Abdo Benítez, ¿cómo lo definirías? Leandro, ¿cómo definirías las condiciones personales del liderazgo político del actual presidente de la República?
Bueno, como hablábamos, yo sostengo que es el clima, el microclima en el que uno vive es el que le lleva a comportarse de determinada manera. Influye en su pensamiento, por ende en muchas cosas. Él sale del Parlamento. Si nosotros vemos históricamente al Paraguay, desde 1870, con la Constitución, con aquella Constitución hasta nuestros días, generalmente cuando los civiles y políticos salían de los ministerios. O si no, allá por finales del siglo XVIII creo que hubo uno muy parecido a Horacio Cartes, llamaron Laussay, siglo XIX, perdón, que creo que fue Emilio Aceval, y así unos detallecitos que van repitiéndose a nivel histórico. Pero en este caso tenemos un presidente que salió del Parlamento. Y una de las características más reconocibles de eso es justamente la creación de comisiones. Sucede algo, una comisión. Sucede una comisión. Es muy parlamentario eso y es muy norteamericano. Acá no funciona, las comisiones donde están ahí de decoración. Entonces, ante cada situación, entonces se está comportando todavía como un parlamentario, no como un presidente de la República o como cabeza de uno de los poderes de nuestra República. Entonces, creo que él todavía no se está amoldando al sillón, ¿verdad? Yo soy de los que, por ejemplo, si me preguntas a nivel personal, como ciudadano, ¿verdad?, desapruebo totalmente de su gobierno, pero creo en él. Sigo creyendo. ¿Qué es más importante? Creer. Por el momento. Por el momento. Característica personal del liderazgo político del presidente. Vos sabés que hablaba yo con un parlamentario, un senador actualmente, que me contaba esos entretelones de los días previos al juramento del nuevo Congreso, cuando estaban negociando en la mesa directiva. Y me dice, nos fuimos y hablamos con Mario Abdo, hablamos en su casa. Le hablamos, le explicamos, le mostrábamos esto, lo otro, y el tipo se sonreía nomás y tomaba nota. Y después le decíamos, presidente, y después, importante, vamos a ver esto. Y me dice esta persona, un senador opositor de un partido opositor, me dice, ¿cómo me recuerda a Lugo? Y yo le decía personalmente, ¿cómo me recuerda a Lugo? Mario Abdo Benítez, por eso yo decía hace rato, Germán, el tema del movimiento pendular de la política paraguaya. Un hombre fuerte, un hombre en apariencias débil. Tiene sus virtudes para agrupar a una amplia coalición, pero al día siguiente esa virtud se puede convertir en su contrario si no supera esa actitud de dejar nomás que las aguas corran. Es el esferismo de la política paraguaya que termina en catástrofe. En ese sentido me parece que Mario Abdo decía él en esos primeros días cuando se le preguntaba, ¿qué opina usted del caso González Daer? Y él decía, no, yo no me voy a meter en otro poder del Estado. ¿Qué opina usted de tal cosa? No, eso el Parlamento tiene que decir. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí. Hasta que la semana pasada, cuando regresa del Vaticano, y ante la insistencia de los periodistas, mostrándole que la luna de miel está terminando ya y que las preguntas incluso van a ser más incisivas y punzantes, Mario Abdo en un momento determinado pierde el control de sí mismo y dice lo que dijo con relación al caso Ciudad del Este. Porque yo revisé varias veces esa entrevista y en radio volvimos a pasar 2 o 3 o 4 veces y nos dimos cuenta que nadie le preguntó eso con relación al caso Ciudad del Este. Era su agenda. Entonces él saca eso para desviar las otras preguntas que le estaban metiendo ya en aprietos. Porque le preguntan con relación al tema del Vaticano y él sale en ese momento a decir, me solidarizo con la señora Marly Figueredo. Que bueno, está bien, en términos personales te puedes solidarizar, pero en ese mismo momento también tenía problemas más críticos, como por ejemplo la amenaza a la fiscal general del Estado, otra mujer paraguaya también. Entonces uno pone allí y se da cuenta que casi perdió el control, y le parece tanto a Lugo. A Lugo, cuando se le ponía contra las cuerdas, perdía el control y decía exabruptos. Entonces lo que dijo Mario Abdo Benítez ahora le condena. ¿Por qué? El día de mañana, cuando se le pregunta a Mario Abdo Benítez sobre alguna crisis en el Poder Judicial, en el Parlamento, él ya no puede decir, yo no me meto en otro poder del Estado, porque ahora se pronunció de manera clara. Entonces Mario Abdo Benítez tiene que elegir qué Mario Abdo Benítez va a hacer. Aquel que dijo, yo voy a irme a la plaza y demostrar liderazgo y interés personal, o aquel Mario Abdo Benítez que fue el que conformó esa amplia coalición de todos los disidentes y todos los expulsados del núcleo de poder anterior. De cómo resuelva que Mario Abdo Benítez va a ser el que va a gobernar, va a depender el futuro de su gobierno. ¿Y cómo cree que va a resolver? Mira, hasta como se está comportando ahora, me parece que va a ser un neoluguista. Pero lo que yo les pido a los dos es que no me describan
Yo no quiero que me describan el liderazgo de Mario Benítez. Les digo, ¿qué piensan ustedes de ese liderazgo? Porque Mario Benítez tiene un liderazgo. Sí. Puede gustar o no, pero tiene. Es su liderazgo. Hoy ya es líder del Poder Ejecutivo y en estos 3 meses ya mostró cómo va a actuar. A lo mejor cambia un poco en algunos aspectos, pero en general ya demostró. ¿Qué piensan de ese liderazgo? Yo te digo personalmente, por las características históricas nuestras, por lo que vimos nosotros en 30 años de democracia, por la arquitectura constitucional, el liderazgo que tiene Mario Abdo Benítez, esa forma de ser, es sumamente peligrosa para mantener la cohesión en el poder. Pone en riesgo y habilita a que grupos que forman cotos en torno a su liderazgo se le sobrepongan, le conspiren. Lo que ocurrió con Lugo. Lo que ocurrió con Lugo, lo que ocurrió con Guasmosi, lo que ocurrió con ese tipo de liderazgos. Ahora, hay una diferencia. Guasmosi, a quien vos conocías bien, tenía una pequeña ventaja. Conozco. Tenía una billetera, No, conozco, Camilo. una billetera bastante más profunda que Mario Abdo Benítez. Leandro. Básicamente, yo traté de responder así como vos querías. Yo creo que es así mismo peligroso. En la política hay 3 estadios principales, ¿verdad? La conquista, la que ya llegó, pues viene la construcción y luego la consolidación, ¿verdad? Y es en la parte de la construcción donde se necesita mucha fuerza. Es como construir un edificio, necesitas fuerza. Convencer la venta de un edificio necesitas ingenio, pero para construir se necesita fuerza. Y es esa parte la que yo no veo en él. Entonces, coincido que es peligroso. Si usamos figuras, yo primero pensé que era más bien cuando hizo la repartija en el estado, yo digo, este es un Nicanor. Pero después sus comportamientos posteriores me dan, este es un Lugo. Así mismo como él me dio eso, entonces es la mezcla de los dos. Faltaría un poco que le guste el whisky, ya sería Lucho González Márquez y ya está, ¿verdad? Entonces, está haciendo 3. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que... Lucho es mi amigo, yo creo que no se va a enojar. ¿Qué final va a tener? Porque si tiene 2 caras, tenemos que ver cuál de las caras va a ser la que va a continuar. No digo doble cara en el sentido peyorativo del término, si tiene 2 aspectos, 2 caracteres, por llamarle así, 2 personalidades. ¿Cuál es la personalidad que va a triunfar ahí dentro de él? Y esa es la que le va a llevar al final, Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos hablando de los 3 meses del gobierno de Marito Abdo Benítez. Pausa y volvemos. Bueno, les quiero plantear los dos. El problema que podría tener si Cartes se decide a enfrentarlo, Marito, creo que está medio salvado porque Cartes tiene que ganar en lo político, pero tiene que perder en lo económico. Y su negocio depende exclusivamente del presidente de la República. Si el presidente de la República le pone controles policiales en la puerta de la salida de la tabacalera y le dice, ¿quién está comprando? Juan Pérez. Bueno, ¿dónde está el Juan Pérez? ¿Dónde está? ¿Quién es? Vamos a cobrar el impuesto a Juan Pérez. Él compra. Bueno, o sea, Camilo, si yo te vendo 100 televisores, yo tengo derecho a decirte, ¿qué vas a hacer con los 100 televisores? Sí. ¿A quién le vendes? A Juan Mendoza. ¿A cuánto? ¿Dónde está tu declaración? ¿De dónde sacaste la plata? Es decir, es muy fácil ahogarle al gobierno si se decide hacerlo, que yo creo que por eso, Camilo, como vos decís, todavía no se definió si va a ser enteramente opositor. Pero ayer en el Congreso, en la Cámara de Senadores específicamente, se trataba el proyecto de ley de trazabilidad de los productos derivados del tabaco. Y la bancada del Partido Colorado íntegra, sin ningún tipo de fisuras, tanto cartistas como Colorado NTT, rechazaron ese proyecto. Sí. Rechazaron ellos, rechazaron los llanistas, rechazó el partido Hagamos de Tony Apuril, y del otro lado estaban Frente Guasú, un sector del Partido Liberal, Patria Querida incluso, proponiendo eso. No había ningún tipo de condimento impositivo en ese proyecto de ley. No era el impuesto al tabaco, era trazabilidad. Era un peligro para el negocio. ¿Por qué no hizo eso Mario Abdo Benítez? Es la pregunta que a mí me queda. Por eso, es como que están así, ¿entendés? Están en juego de artificio todavía. Sí, claro, por supuesto. Yo acá acantonado, vos allá, Camilo, yo te tiro un 3x3, vos me tirás un 12x1, pero no. Con eso no nos morimos. Absolutamente. No nos hacemos daño. Hay como una comprensión que vamos a ir escalando. Eso es categóricamente así. Ahora, lo mejor que le puede llegar a suceder a Mario Abdo Benítez es que Horacio Cartes salga
activamente a la arena política a enfrentarle. Lo mejor, porque allí Mario Abdo Benítez va a tener el enemigo interno y va a poder justificar cualquier problema en su frente interno diciendo cuidado que el peligro de Cartes. Porque una de las cuestiones que a la ciudadanía, incluso a aquella gente que no le votó a Mario Abdo Benítez, todavía le convence de decir, bueno, vamos a darle más tiempo a Mario Abdo Benítez, es casi como que ese temor a que Cartes pueda volver, o ese rencor que fue acumulando la gente en contra de esos últimos años de Cartes. Entonces, yo le dije a Camilo hace 8 días, acá estaba sentado Ullón, ahí estaba sentado Dani Centurión, le dije lo mismo que está diciendo vos. El mejor negocio parlamentario para el presidente Marito Abdo sí, es pelearse con Cartes. Porque ahí le va a reencornar a los 7, 8 senadores, 7, 8 ponerle, porque Baqueta parece que ya se fue con Cartes, 7, 8 senadores, más 3 del llanismo, sí. Y a lo mejor hagamos un poquitito, a lo mejor pachaquería podría ser, pero no creo, ni hagamos ni pachaquería no creo. Y sin embargo, el grueso del Partido Liberal, que son 5, Sí. más los otros, Sí. que no son el llanismo puro, más el Añetete, hacen mayoría absoluta. Pero además la legitimidad en la sociedad, yo creo que fue un error el no permitirle, vamos a hablar en términos de juego político, no de ética, no de moral, no de principio, juego político descarnado. Fue un error muy grande por parte del actual oficialismo hacer esa articulación para que Cartes no jure. Lo mejor que le hubiese sucedido a Mario Abdo es que Cartes jure. Así como yo recuerdo que le había dicho a Lugo en su momento, es un error no dejarle jurar a Nicanor. Porque en ese momento, 2008, había mucho rencor hacia Nicanor. Vos le veías a Nicanor en el Parlamento enfrentándole a Lugo y la gente le va a apoyar a Lugo. Vos le ves ahora a Cartes sentado en el Senado criticándole a Mario Abdo y se cierran fila con Mario Abdo. Pero lo mejor que le puede suceder a Cartes es quedarse en las sombras. Claro, la mejor estrategia para el gobierno hubiese sido ponerle en el tapete a Cartes. Pero ya está, no pasó. Si Ahora le, bien. si le volvés un clandestino, que es lo que es hoy, Sí. ahí es peligroso. Imagínate vos que hoy estaba circulando a la tarde, así mismo con esa terminología y con toda esa pompa a la clandestinidad. Horacio Cartes hoy en un almuerzo en el departamento de San Pedro. Sí. Se filmó y vos veías así un celular a lo lejos, filmado allá Cartes y se movía así. Tiene hasta esa estética de lo clandestino y lo prohibido. O sea, no se dan cuenta del gobierno que cuidado con victimizarle, porque hasta ahora todavía el discurso es herencia del cartismo funciona, pero vamos al caso Metrobús. El caso Metrobús es cierto que es producto del cartismo, pero de aquí a 2 meses más, a la gente no le puede decir es producto del cartismo. Tiene un límite. Tiene un límite. ¿Qué pensás? Bueno, coincido plenamente. Esto parece más la crisis de los misiles, básicamente. Están ahí puestos, una tensión entre uno y el otro, el primero que aprieta el botón para que vuele, ver. Y ahí se siente esa tensión. Y sí, coincido plenamente en el caso de Realpolitik, ¿verdad? Esto creo que los parlamentarios se llaman más por emociones que por la razón, Claro. lo cual es muy común. Ahora, antes que llegue Camilo, cuando empezamos, estábamos hablando de los primeros 100 días, que fue el New Deal de Roosevelt, cuando él se inició. Esos primeros 100 días, él batió récord en la aprobación de leyes, que es muy importante ya para el esquema norteamericano, nosotros no nos calientan por lo visto en las leyes. Bate récord en 100 días, por eso se queda establecido. Un buen porcentaje de esas leyes, que eran para el salvataje de que se estaba hundiendo el Estado y los desempleados y la economía, no funcionó, ¿verdad? Fueron experimentales, pero ahí viene el pragmatismo norteamericano, fueron perfectibles. Entonces sobre el pucho podían ir corrigiendo, ¿verdad? Para poder así. Tal es así que se habla de 2 New Deal, ¿verdad? Pero el que nos compete a nosotros es el primero. O sea que él falló, hizo un experimento. Entonces, yo creo que tenemos, si tanto nos gusta copiarlo de afuera, copiemos pero a nivel de valentía. Experimentemos también nosotros lo nuestro. Pero en el Claro. campo de la Realpolitik nada más, aquí tomando esta misma descripción, el gobierno anterior, vamos a hacer gobiernos comparados, el gobierno de Cartes hace su constituyente, su mini constituyente en esos primeros 100 días, lanza al Congreso Nacional y pide la aprobación de 3 leyes que le acompañan todo el periodo: APP, modificación de la Ley de Defensa Nacional para permitir que Fuerzas Armadas vayan al norte, y la Ley de Responsabilidad Fiscal, y monta posteriormente sus jugadas en base a eso. Pregunto yo,
¿Cuáles son las leyes que mandó Mario Abdo al Congreso en estos primeros 90 días? Ahora, el tema de Carter, porque tenemos ahí el audio, me avisan del control central, Camilo. Lo mejor a Carter es sacarle a la luz, Claro. convertirlo en 1 en 45. Hoy en este momento es uno solo afuera. Hubiese sido 1 en 45. Así es. Y hubiese alquilado balcones para verle a Desiree Masi enfrentarse a él todas las sesiones. Ahí tenemos el audio, lo que decía Horacio Cartes en Itacurubí del Rosario, en el departamento de San Pedro. A ver. Ustedes saben que es el diezmo. El Papa mala diezmo. Sí, Te gozabas a tu padre. En este gobierno ya está el diezmo de vuelta. A cada uno que quiere trabajar, y creo que es más que el diezmo. Si no le mataron todavía el presidente, es porque y sí, no tienen de dónde agarrar. Pero me están buscando. Quiero que sepan que desde nuestro lugar hay una línea muy dura de que no quiere que nos quede. Se llama Dios, Paraguay y familia. Esos tres ejes no nos vamos a desviar, porque dentro de nuestro partido también hay gente que se presenta en ONG, va para la ONG, organización, no, ahí hay mucho dinero atrás, que están contra la familia, que están por el aborto, que esto, que aquello. Nosotros somos Dios, Paraguay, Partido Colorado y familia. Esa es la línea que vamos a tener, si no nos vamos a apartar. Hay grandes correligionarios y correligionarias nuestras. Yo les voy a contar algo, y esto es público. Enero de este año yo estuve con el Santo Padre, a por Andrus. Santo Padre, descubrí que hay una guerra entre los provida y los otros. Santo Padre, hay mucho dinero atrás de estos Santo Padre. Es una barbaridad. Bueno, eso decía Horacio Cartes. No hay diezmos, en su gobierno no hubo diezmos, dice. No. Pero no sé cuánto aumentó la recaudación de aduanas. Creo que en los 3 meses que lleva el gobierno de Marito vino una propaganda que decía, pasó de 1.000 millones de guaraníes, de 1 billón, ¿verdad? Bueno, y ahí donde estaba el diezmo antes. Sí. ¿O qué pasó? No, pero mira. La economía floreció en 3 meses. Alguna cuestión. En el caso del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que en la administración anterior se le había concesionado el estacionamiento a una empresa privada. No sé si recuerdan Sí, eso. sí. A Díaz Benzo. Se canceló ahora. A Díaz de Vivar, perdón. Díaz Se de Vivar. canceló ahora. Y ahora nuevamente el aeropuerto administra el estacionamiento allí del aeropuerto. ¿Cuánto aumentó? ¿Vieron ustedes el porcentaje? No, ¿cuánto? 450%. 450%. En manos del Estado. En manos de la DINAC. En manos de la DINAC. Se la pregunta es la siguiente, espera un poco. Y ojo, yo no estoy diciendo que los que están al frente de la DINAC son todos gente que vino allí al Vaticano. No sé cómo manejarán, pero espera un poco. Excelente hasta ¿Cómo ahora. puede ser que aumente así la recaudación? Entonces, sí, entiendo lo que dice Cartes, pero bueno, Cartes dijo por un nuevo rumbo también, y Cartes dijo un montón de cosas. Ahora, Cartes sabe de que una guerra a gran escala no le conviene. No, en este momento no, de ninguna manera. En todo caso, tiene que esperar que las contradicciones dentro del propio núcleo de gobierno tengan vida propia. A mí me sorprende eso que decís que Baqueta está en el filo de pasarse al otro equipo. A mí me llama la atención el silencio del senador Galaverna. No sé qué significa. No sé si es un problema de salud, no sé si es un cálculo político, no sé qué es. Pero si Cartes sale ahora, va a ser un error de Cartes. Él debería esperar que lleguen las vacaciones, que se instale el nuevo Congreso, marzo del año que viene, y allí ver cómo están las cosas. Bueno, Leandro, muchas gracias. A vos, Germán. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Germán. Muchas y bueno, gracias. Voy a hacer un poco cara dura. Bienvenido a Radio Ñandutí. Gracias. Te vamos a tener compañero allí de 10 a 12 Gracias, Camilo. próximamente. Gracias, Camilo. A la cual se le llama la ley de leyes. Es la ley del presupuesto. Realmente es espeso, es difícil hablar de la ley del presupuesto porque uno habla de números. Y cuando habla de números son miles de millones, entonces es difícil que la gente entienda miles de millones y de millones y de millones. Entonces yo quiero tener con el senador Stefan Rasmussen una conversación del presupuesto, pero del punto de vista político del presupuesto. Tiene que haber una política del presupuesto. Hay una política del presupuesto y sobre eso quiero
conversar con Estefan. ¿Qué tal, Estefan, senador? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán, y buenas noches a toda la teleaudiencia de La Clave. La gente que nos está viendo quiere saber cómo estaría el presupuesto este año. En breve, así, ¿cómo puedes contarnos? En las áreas sensibles. 2019. 2019. Bueno, a ver, el presupuesto aumenta, digamos, en la misma medida un poco que el PIB, ¿verdad? Tiene un aumento entre el 6 y 7% con relación al presupuesto actual. El otro punto interesante que vamos a ver cómo termina el presupuesto. Eso también es importante explicarle un poco a la gente, Germán. El presupuesto realmente se comienza a hacer en abril, ya de este año se comenzó a hacer, para el año que viene se entrega al Congreso en septiembre, ahí se revisa y se va revisando hasta el 20 de diciembre, que es donde termina, digamos, debería terminar, porque ya tenemos experiencia de hace algunos años que se vetó en el Ejecutivo y siguió la discusión, ¿verdad? Hay una ley de responsabilidad fiscal con relación al presupuesto. Básicamente el presupuesto lo que hace es decir, bueno, cuáles son los ingresos, sobre todo un presupuesto de gastos, justamente se llama porque se enfoca en la parte de gasto, ¿verdad? Cómo se va a gastar el dinero y después está de dónde se van a recibir esos ingresos para gastar, ¿verdad? Y hay una ley de responsabilidad fiscal que establece un límite de sobrepasar los gastos sobre los ingresos, o sea, de no gastar más de lo que uno tiene o de lo que uno genera de ingresos, ¿verdad? Y la ley de responsabilidad fiscal habla del 1,5% del PIB, que a un PIB, el PIB del Producto Interno Bruto, ¿verdad? A un PIB actualizado para el año que viene va a estar cerca de los 44 mil millones de dólares. Entonces, nuestro déficit fiscal, o sea, lo que podemos gastar más de lo que tenemos ingresos es de alrededor de 670 millones de dólares. Eso se está tratando que se respete, ese es el primer punto, ¿verdad? Cuando entró el presupuesto en la bicameral, que me tocó estar 2 meses, septiembre y octubre, Hacienda envió un presupuesto respetando ese tope de déficit fiscal, y por otro lado la bicameral también respetó, ahora salió diputado esta semana, todavía no lo analizamos en detalle, pero ese es un primer punto que nosotros creemos que es crucial respetar, ¿verdad? Porque uno puede, en finanzas públicas, digamos, uno puede gastar mucho más de lo que tiene a través de préstamos, ¿verdad? Entonces uno puede sacar y endeudar al país en un porcentaje importante y gastar 2, 3, 4, hasta 5% de su PIB. Y lo que puede pasar en el mediano y largo plazo es que la deuda del país se hace tan grande, le está pasando a Argentina ya, bueno, lo de Argentina es bastante cíclico, ¿verdad? Pero ahora otra vez, donde su deuda es muy importante y tiene que refinanciar deuda y ver cómo pagar. Entonces, un poco la idea de tener un límite de déficit, yo creo que es muy importante, ¿verdad? No gastar mucho más de lo que uno puede generar, ¿verdad? Y a poner la pregunta de esta forma, entonces, Estefan, ¿va a haber diferencia con los gastos de salud para el año que viene? El presupuesto del año que viene es, yo te diría, estructuralmente es muy similar al de este año, ¿verdad? No hay cambios significativos. Y específicamente en salud, a nosotros nos pasó algo anecdótico, diría yo, que encontramos que el presupuesto, por ejemplo, para medicamentos era menor que la de este año. ¿Por qué? Porque se estableció que se iba a pagar una deuda importante que está pendiente en temas de medicamentos. Y bueno, y ahí hicimos ciertos cambios presupuestarios. Íbamos a pagar curaciones anteriores. Íbamos a comprar menos medicamentos. Curaciones nuevas. Íbamos a comprar menos medicamentos. Sí, eran, si mal no recuerdo, 30 mil millones de guaraníes menos de medicamentos. Eso se cambiaron algunas partidas presupuestarias para equilibrar eso, ¿verdad? Entonces, el tema de la calidad del gasto, y yendo a tu pregunta de salud, es también muy importante. Primero que 73 de cada 100 guaraníes van a gasto de personal. Ahí incluye todo, ¿verdad? Gasto administrativo, gasto del área de salud, gasto docente y demás. Y si uno sigue sumando los gastos que no son inversiones, llega a cerca del 93%. O sea, básicamente el presupuesto estipula gastar 93 de cada 100 guaraníes y 7 guaraníes, digamos, van a inversión, ¿verdad? Que nuestro país, que tiene un déficit de inversión muy importante, es bastante bajo, ¿verdad? Entonces,
No hay cambios sustanciales en el presupuesto del año que viene comparado a este año. Y tampoco hay, hasta ahora por lo menos, mejora de la calidad del gasto público, ¿verdad? Que es lo que nosotros por lo menos creemos que hay que trabajar fuertemente en que todo el funcionariado público trabaje de manera más eficiente, que se le controle, que se le haga evaluaciones, que se le haga capacitaciones. Todo lo que es la parte de compras públicas también hay estudios que dicen que se pueden ahorrar muchos millones de dólares si se compra mejor. Entonces muchas veces el problema no es la plata. Te doy un ejemplo que conozco bien porque me tocó estar como viceministro de Reducción de Pobreza. En el tema de agricultura familiar campesina, por ejemplo, ¿no? Se entregaron millones y millones y millones de dólares, diría cerca de 800 millones a 1.000 millones de dólares en los últimos 10 años en agricultura sin ningún resultado. Son paquetes muchas veces que vienen de multilaterales, préstamos, donde se definen proyectos, se entregan maquinarias, se entregan insumos, pero realmente no se le hace un acompañamiento a esa familia y al final hay dinero y se mal utiliza, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchísimo espacio de mejorar la calidad del gasto, así como también hay, porque los ingresos siempre pueden aumentar, o sea, uno siempre puede aumentar impuestos, digamos, siempre en el sentido de que lo define, digamos, por ley y el contribuyente obviamente tiene la obligación de pagar impuestos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuál es la calidad de ese gasto público, de ese impuesto que le estamos cobrando a los contribuyentes que le entregamos en servicios públicos? Y en educación, que es un gravísimo problema, ¿va a haber lo mismo que igual o va a haber cambios? Pero yo creo que ahí también, Germán, pasa muchísimo por la calidad. Yo creo que los resultados que yo por lo menos lo estuve viendo por prensa, porque no tengo el documento oficial del SNEPE, que son básicamente las evaluaciones que se hacen a nivel país, a diferentes grados, digamos, del estudiante, son catastróficas, ¿verdad? O sea, 6 de cada 100 chicos sale de la educación media con un nivel, digamos, ideal de entendimiento de matemática y comunicación, ¿verdad? Entonces, yo estoy convencido que el problema de educación no es solamente un problema de presupuesto tampoco, ¿verdad? O sea, nosotros podemos... Pero de todos modos gastamos bajísimo en educación. Pero, por ejemplo... Comparando con la región, creo que estamos en 3,5%. Sí, creo que está en, no sé, 3,5, 4, está por ahí, del PIB, 3,5. Y lo mínimo recomendable es 7. O sea, estamos a mitad de gasto. Sí, pero por ejemplo tenemos una cantidad de alumnos por docente bajísima también. O sea, yo creo que en educación hay que hacer una reingeniería. Yo no digo que no se pueda destinar más fondos en educación, claro que se puede, como en salud, que fue tu pregunta inicial, pero se necesita mejorar muchísimo más la calidad del gasto. O sea, si nosotros seguimos enseñando el nivel educativo que se enseña, por más que pongamos, digamos, más recursos y mejores escuelas y no se haga una reforma desde el docente, la tecnología y bueno, y todos los factores, porque al final el resultado es lo que cuenta, Germán, no es el dinero si se gasta o no se gasta, ¿verdad? Porque vos podés gastar 4%, 5%, 7% en educación y si tus evaluaciones te dan un rendimiento pésimo, evidentemente algo se está haciendo mal, ¿verdad? O sea, en síntesis, en educación y en salud no hay grandes cambios. No, por lo menos lo que hay hasta ahora... no hay grandes cambios, luego yo te diría en todo el presupuesto, ¿verdad? Lo que hubo algunos cambios comparados al presupuesto actual es que algunas partes de los bonos se iban a utilizar en salud, de los bonos, digo, de préstamos, bonos que se emiten en el exterior, que antes se usaban todo en infraestructura, por ejemplo, ¿no? ¿Y pero, eso qué va a pasar? Se tiene planeado invertir en infraestructura, pero para salud, en hospitales y demás, ¿verdad? Pero aparte de eso, no hay grandes cambios en el presupuesto. Pero hoy hay muchos hospitales que están vacíos de contenido. Sí, no, totalmente. Y ahí volvemos al tema de medicamentos. Por ejemplo, en salud, yo no soy un especialista en salud, pero por lo que escucho, digamos, de discusiones, ahí sí falta personal de blanco, por ejemplo, ¿verdad? En muchísimos lugares, todo lo que es prevención de salud, porque justamente lo que se busca en salud es prevenir antes, ¿verdad? La atención primaria de la salud,
antes que obviamente llegue la persona ya con algún diagnóstico de algún tipo de enfermedad, digamos, ¿verdad? Pero yo insisto, Germán, yo creo que tenemos que mejorar la calidad del gasto público. Pero eso no es responsabilidad de ustedes, Estefan. No, también es responsabilidad nuestra. Claro, pero ¿en qué pueden contribuir ustedes si son otros los que administran? No, y en cuestión legislativa, por ejemplo, la ley de la función pública, por ejemplo. La ley de la función pública te obliga de alguna forma a hacer concurso de oposición, pero no se cumple. Entonces habría que cambiar esa parte de la ley para que se cumpla, digamos. Por ejemplo, si uno le dice al ordenador de gasto, si vos le contratás a alguien sin concurso público, vos vas a ser personalmente responsable de devolverle al Estado todo el dinero que se le pagó en la remuneración. Ahí yo te puedo asegurar, muchos ordenadores de gasto van a pensar más de una vez en decir, che, contrato 10 personas, o porque si de alguna forma esto salta, yo de mi bolsillo voy a tener que devolverle al Estado estos salarios, por ejemplo. Lo otro que nosotros estamos analizando también es el tema de la estabilidad laboral, por ejemplo. Hoy en la función pública la estabilidad laboral, primero una transitoria que se llama, se genera a los 6 meses y después una ya permanente a los 2 años. Y muchas veces ese se vuelve también un cuello de botella para la mejora de la calidad de la función pública, ¿no? Entonces, ahí te va a saltar todos los sindicatos. Y probablemente, pero son cuestiones que hay que discutir. Lo otro, por ejemplo, ponerle tope a los gastos corrientes cuando se hace el presupuesto, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal yo creo que sirvió mucho para ponerle un tope al déficit, a no gastar mucho más lo que uno tiene, pero se sigue gastando muchísimo en gasto corriente ineficiente. O sea, y volvemos al tema de educación. No podemos tener 6 de cada 100 chicos saliendo de educación media y los otros 94, ¿verdad? Y vos si te saltan los sindicatos y estamos, ¿verdad? De alguna forma destinando a todos estos chicos al fracaso, ¿verdad? Porque si estuvieron 14 años o 12 años lectivos y no pudieron aprender, entonces algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Definitivamente algo estamos haciendo mal. Estefan, ahora te voy a preguntar como político y como senador, ¿cómo ve el gobierno de Marito los 3 primeros meses? Yo creo que es un gobierno diferente, o sea, un perfil totalmente diferente al gobierno anterior. Yo creo que en temas de digamos, negocios ilícitos, contrabando, temas narcóticos, ¿verdad? Saltaron muchos temas. Yo creo que también dentro de la política hubo algunos, digamos, políticos importantes que cayeron, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma, no sé si tuvo la venia, pero por lo menos no se atajó que eso pare, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, yo creo que se necesitan señales mucho más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, esto que estamos hablando del presupuesto, ¿verdad? Es también cierto que en gran medida el presupuesto lo realizó el gobierno anterior, ¿verdad? Porque el presidente Mario Abdo asume el 15 de agosto y el presupuesto va a la bicameral el 1 de septiembre, o sea, en 15 días, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo creo que se puede hacer mucho más. Yo creo que se puede hacer mucho más en mensajes políticos, por lo menos dentro del Senado se siente, y las votaciones inclusive de esta semana y de varias semanas, uno se pregunta realmente si existe una bancada ñetete, ¿verdad? Porque por un tema se vota hacia una línea, y por más que el gobierno diga otra cosa, en otros se apoya, ¿verdad? Entonces ahí hay una interna muy fuerte, ¿verdad? Que es pública. Sobre todo con todo esto que pasó del MEC, se hizo más pública otra vez la interna. Y yo creo que eso puede afectar la gobernabilidad, ¿verdad? Lo otro que pasó, y hablando del Congreso, ¿verdad? El presidente Mario Abdo vetó una cantidad importante de leyes, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que obviamente no se articuló en el Congreso, salió la ley como salió y veta, ¿verdad? Entonces, ese tampoco yo creo que sea un buen mensaje, ¿verdad? Porque al final se puede crear cierta dicotomía de decir, bueno, ¿quién tiene más fuerza, ¿verdad? Entonces, yo te veto,
Pero el Congreso yo se rechazo lo de ratifica, claro, y Rechazo sale la lo de ley, ¿verdad? Claro, se rechaza, se ratifica en la versión, se No, rechaza el veto. en los Estados Unidos cada vez que hay un veto es un escándalo. Acá hay 3 o 4 vetos por día. Claro, esa por ejemplo es una señal que bueno, él digamos el camino que él eligió y lo dice también públicamente, ¿verdad? Pero en el largo plazo, ¿Qué yo pasó? no sé si la gobernabilidad se puede ver afectada con eso. ¿Qué pasó ¿no? con la trazabilidad del tabaco? ¿Por qué? Y ¿Por qué perdimos por un Añetete- voto. ¿Por qué Añetete votó Voto dividido realmente. por Cartes? Votó dividido porque Rodolfo, no tengo en mente todos los votos, pero estoy seguro que Rodolfo, Cachito Salomón, Rodolfo Friedman, no sé si Juan creo que también votaron a favor de la aprobación, ¿verdad? La aprobación. Y la verdad que esa es una pregunta que habría que trasladarle a cada uno, ¿verdad? Nuestra postura con el tema de trazabilidad de tabaco es que es muy importante porque también es de público conocimiento que gran parte de la producción sale del país por medios ilegales, digamos, ¿verdad? O sea, no siendo exportación. Y eso obviamente también financia otros negocios seguramente ilegales, ¿verdad? Y la votación de ayer, la primera postura era postergar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una ley que se presentó de vuelta, ya una ley que se aprobó en junio, pero una versión de diputados que básicamente se sacó toda la parte de trazabilidad, que era el objeto mismo de la ley. Y la idea era postergar en el sentido de seguir analizando, hacer los cambios y bueno, y meter cuando se tengan los votos, ¿verdad? Pero lo que pasó ayer fue que de las dos partes creían que tenían los votos, ¿verdad? Entonces una parte dijo tenemos los votos para rechazar, la otra parte dijo tenemos los votos para aprobar, ¿verdad? Y yo sé que es difícil hablar de esto, Estefan, especialmente si no tenés pruebas, ¿verdad? Pero ¿hubo financiación para el rechazo de la ley? No sé, la verdad que corren los rumores, ¿verdad? Que hubo, pero a mí por lo menos no me consta, digamos, ni llegó ningún tipo de conversación en ese sentido, ¿verdad? Pero vos viste algunos movimientos raros que siempre se nota. No, las conversaciones ahí es literal eso que se dice, uno sabe el resultado de la votación después de la votación. Porque yo te puedo asegurar que, así como pasó por ejemplo con el tema del juicio político a Blanco, ¿verdad? 10 minutos antes de la votación faltaban varios votos, o no 10 minutos, una hora antes de la votación faltaban por lo menos 10 votos para llegar a los 30, ¿verdad? Yo no digo que haya corrido no nada con ese tema en particular, pero lo que sí digo que los votos van cambiando seguramente por quién te pide, si le dé favor a alguien, ¿verdad? Entonces, en la medida que comienzan las conversaciones ahí internas, los votos van cambiando, ¿verdad? Bueno, Estefan, calificame la forma de manejar el poder del presidente en estos 3 meses. Del presidente Mario Abdo. Mario Abdo. No, y lo que te decía del tema del manejo, por lo menos en lo que se refiere al Congreso, hay mucha incertidumbre, diría yo, ¿verdad? En el sentido de que no hay una línea de decir, bueno, este es el proyecto ejecutivo y voy a pedir a mi bancada que apoye el proyecto ejecutivo, mi ministro de Hacienda dice esto y voy a pedir a mi bancada que apoye, eso no hay. Bueno, y se vio con el tema de trazabilidad, ¿verdad? Donde algunos de Añetete operaron de alguna forma para la aprobación y otros obviamente votaron por el rechazo, ¿verdad? Entonces, como volvemos al tema de la gobernabilidad, ¿verdad? Y otro tema, yo creo que también es importante estar más presente en el país, para serte sincero, ¿verdad? Me parece que hay que dar señales, pasan muchas cosas acá, ¿verdad? Desde la fiscalía, las amenazas, todos los grupos terroristas, el problema con el MEC, con los docentes, con el presupuesto, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante estar en los temas menores, porque muchas veces si uno no está en esos temas menores se puede ir creando como una bola de nieve, ¿verdad? ¿Y el área de salud cómo es? Y ahí No hay el presupuesto, sino el área del gobierno. Y ahí hay denuncias de todos lados. Ahora, yo estuve escuchando mucho esta semana donde digamos, lo que están ahora en el gobierno, en el Ministerio de Salud, dicen que el problema es de la administración anterior, ¿verdad?
Y también le escuché a gente de la administración anterior diciendo que ya se hicieron todas las licitaciones y que no se compra porque no se quiere aumentar la deuda, que el problema realmente de la administración actual, ¿verdad? Yo lo que creo que acá es fundamental ponerle al ciudadano en primer lugar, ¿verdad? O sea, no tiene sentido culparle a uno, al otro. Hay que ponerle al ciudadano en primer lugar. Obviamente hay que evitar cualquier déficit y escasez de medicamentos, ¿verdad? Pero en general nuestro sistema de salud funciona muy mal, Germán, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos tener un sistema integrado de salud donde esté IPS, donde esté salud pública, donde estén los privados y que conversen entre los sistemas, digamos, y que realmente funcionen. Entonces, si alguien de IPS va a un centro de salud, IPS le paga al centro de salud por la atención, ¿verdad? O si uno privado va a un centro de salud, también le paga. Pero cuando uno habla de esto con las autoridades, tanto IPS como el Ministerio de Salud, te dicen, eso ahora es imposible. No hay sistemas, no hay comunicación, no hay información, pero tenemos que apuntar a eso, ¿verdad? O si no, este sistema de salud que tenemos universal, pero a la vez coexisten sistema privado, sistema, digamos, de seguridad social y de salud, como IPS definitivamente no funcionan, porque como vos dijiste, hay hospitales sin gente o sin médicos, y por otro lado hay hospitales donde faltan médicos y rebosa de gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos tenemos que sentar en una mesa entre todos los actores y comenzar a reestructurar el sistema de salud. Probablemente no se lo pueda hacer en 1, en 2, en 5 años, ¿verdad? Pero yo por lo menos no escuché una propuesta seria sobre este tema en los últimos años. La Patraquería había trabajado ya hace 10, 15 años en este tema de la seguridad social y la salud integral, digo como ejemplo, ¿verdad? Pero después como que parece que el día a día gana la agenda y los temas realmente importantes como la agricultura familiar campesina, como el tema de salud, como la mejora de la educación, como la mejora de la calidad del gasto público, pasan a segundo plano y todo se vuelve al día a día, a la votación del día, a las ampliaciones, a dame, ¿verdad? Confundimos lo urgente con lo importante. Claro, y un caso así para poner nomás como ejemplo, ¿verdad? El Ministerio Público pidió para el año que viene 20 millones de dólares, ¿verdad? Sin pasar, digamos, por Hacienda, en el sentido que Hacienda seguramente le dijo no tengo los fondos y bueno, ellos operaban por otro lado. Bueno, pasó el tema de la huelga y demás, ahora hay unas negociaciones, creo que acordaron 10 millones de dólares de ampliación presupuestaria. Ayer se trató el impuesto de bebidas con alcohol y bebidas azucaradas. Ese impuesto, el aumento del impuesto propuesto en particular, iba a generar 15 millones de dólares más de recaudación al año, ¿no? Solamente la Fiscalía se le va a dar 10. ¿Y para qué se le va a dar? Para ampliación de salarios y para creación de cargos, ¿verdad? Que lo pueden necesitar, yo no hago juicio de valor, ¿verdad? En ese sentido porque desconozco, ¿verdad? Pero ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer, porque uno dice, no, ¿y por qué no le cobramos más al consumidor? Porque al final va a llegar al consumidor final que toma gaseosa, que toma cerveza, que esto, que lo otro, y uno se pregunta, ¿vamos a cobrarle más? No hay problema, 15 millones de dólares. Todito va a ir a la Fiscalía. Ese es el tipo de análisis que hay que hacer, porque si no uno queda en decir, no se quieren aumentar impuestos, pero el punto no va solamente por aumentar impuestos, ¿verdad? Va por una buena calidad del gasto público, por lo menos es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque también el Estado está lleno de planilleros y lleno de historia de prebendarismo y un montón de cosas que todos conocemos, ¿verdad? Claro. Pero nadie, así como vos me dijiste, los sindicatos te saltan, ¿verdad? Yo creo que es hora de enfrentar un poco todo este tema entre todos los actores, porque si no, no va a cambiar nada, ¿verdad? Va a ser un gatoparismo, digamos, ¿verdad? Vamos a aumentar impuestos para que vaya más a salario. ¿Y quién mide la eficiencia de ese salario? Nadie. Así es. Muchas gracias, Estefan. Bueno, muchas gracias, Germán, y muchas gracias a la teleaudiencia.